De repente, el té hirviendo salpicó mi cara. El dolor agudo me golpeó de inmediato, dejándome aturdida. Mientras me quitaba el líquido ardiente, levanté la vista y vi a Yatsiri, mi suegra, parada allí con la taza vacía todavía en la mano. Su expresión era fría, sin emociones, como si lo hubiera hecho a propósito. Traté de entender lo que acababa de pasar, pero el shock me dejó sin palabras. Esta no era la primera vez que cruzaba la línea, pero sería la última. Sus ojos helados se encontraron con los míos mientras su voz áspera sonaba de nuevo. Supe que ya no podía soportarlo más. Hola, mi nombre es Eliana y tengo 32 años. Lo que alguna vez fue un matrimonio lleno de esperanza se ha convertido en una batalla agotadora, no solo entre mi esposo y yo, sino también entre su madre y yo. Máximo y yo nos conocimos en la universidad, ambos estudiábamos administración de empresas y soñábamos con desarrollar nuestras carreras en finanzas. Nos casamos hace 3 años y estábamos listos para empezar una vida juntos. Sin embargo, Máximo perdió su trabajo hace 6 meses y todo cambió rápidamente. Trabajar duro en el mundo de las finanzas, hacerlo bien y ganar un ingreso sólido de alrededor de 50.000 pesos al mes con el comercio de acciones debería haber sido suficiente para mantenernos a los dos. Pero Yatsiri no estaba satisfecha. Nunca me aprobó de verdad, y cuando Máximo perdió su trabajo, su resentimiento creció. A pesar de que yo estaba apoyando financieramente el hogar, ella siempre esperaba más. Su última demanda fue que contribuyera con 1.500 pesos adicionales al mes para los gastos del hogar. Aunque ya estaba cubriendo todo, la hipoteca, los servicios, los comestibles y más, para ella no era suficiente. No importaba cuánto estuviera haciendo, nunca era suficiente. Una mañana, después de que me fui directo a lo que esperaba que fuera una entrevista de trabajo importante, Yatsiri me acorraló en la cocina. Estaba sentada en la mesa bebiendo su té y mirándome fijamente mientras yo limpiaba los mostradores. ¿Crees que solo porque estás ganando algo de dinero puedes librarte sin pagar tu parte? Me soltó. Me detuve, tratando de mantener la calma. Yatsiri, ya estoy cubriendo todas las cuentas. ¿Qué más quieres? Quiero que contribuyas con 15.500 pesos al mes, exigió, como si fuera la petición más razonable del mundo. Ya estoy pagando todo. No me queda nada más para dar, respondí con voz firme pero tranquila. Los ojos de Yatsiri se entrecerraron. Entonces, tal vez deberías pensar en irte. Si no puedes cargar con tu parte, no perteneces a esta casa. Me quedé atónita. Ella sabía perfectamente que yo era quien mantenía esta casa, no Máximo, y aún así tuvo la audacia de pedirme más. Mi paciencia llegó al límite. No soy yo quien no está haciendo su parte aquí, Yatsiri. Tal vez deberías hablar con tu hijo sobre contribuir antes de venir a mí. Fue entonces cuando perdió el control. En un arranque de ira, se levantó, agarró su té y lo arrojó directamente a mi cara. El líquido hirviendo quemó mi piel, pero lo que más me dolió fue la pura malicia detrás de su acto. Retrocedí sorprendida y me quedé en silencio mientras ella se marchaba furiosa, murmurando algo sobre que yo era una desagradecida y que no merecía estar en su familia. Esa misma noche empaqué mis cosas y me fui. Máximo no estaba por ningún lado. Otra entrevista de trabajo fallida, supongo. No tenía intención de esperarme a que volviera a casa. Regresé a la casa de mis padres y los días pasaron lentamente. No escuché ni una palabra de Máximo, ni una sola llamada o mensaje. Al principio me sorprendió, esperaba al menos una disculpa o una explicación. Pero conforme pasaron las semanas, me di cuenta de que yo significaba poco para él, o al menos menos de lo que significaba su madre. Pasó un mes y mis sentimientos hacia él empezaron a desvanecerse, siendo reemplazados por una sensación de claridad. No podía regresar a un matrimonio en el que me devaluaban y manipulaban constantemente. Comencé a considerar seriamente el divorcio. Una mañana temprano, el timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Miré el monitor y me sorprendió ver a Máximo y Yatsiri parados afuera, como si nada hubiera cambiado desde que me fui. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, pregunté a través del intercomunicador, manteniendo mi tono tranquilo a pesar de mi creciente frustración.
Te perdono, Eliana, declaró Yatsiri con arrogancia, su voz aguda resonando a través del altavoz. Vuelve a casa ahora. ¿Perdonarme? Repetí confusa y enojada. ¿Perdonarme por qué, exactamente? Yo no he hecho nada malo. Sin esperar una respuesta, corté la llamada del intercomunicador y me alejé de la puerta, con el corazón acelerado por la ira. Pero no se fueron. En vez de eso, empezaron a golpear la puerta, sus voces se hicieron más fuertes y desesperadas. No nos cuelgues, simplemente déjanos entrar, gritó Yatsiri. De mala gana, abrí la puerta, más para no molestar a los vecinos que para escuchar lo que tenían que decir. Entraron y les hice un gesto para que se sentaran en el sofá de la sala. Necesitaba respuestas y no iba a dejar que me pisotearan esta vez. ¿Qué quieren?, pregunté, yendo directo al punto. Yatsiri se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Tienes que volver. Ya es hora de dejar de actuar como una niña y regresar a tus responsabilidades. Mi mandíbula se apretó. Tú me dijiste que me fuera, Yatsiri. Me fui por tu culpa. Ahora esperas que regrese como si nada hubiera pasado. La discusión se intensificó rápidamente. Yatsiri me acusó de abandonar a Máximo, mientras yo me mantenía firme, recordándole el abuso que sufrí bajo su techo. Cuando la pelea alcanzó su punto máximo, Máximo finalmente habló con voz vacilante. Mamá, hay algo que necesito decirte. Yatsiri se volteó hacia él, su ira disminuyendo momentáneamente. ¿Qué es? Máximo miró hacia abajo, incapaz de mirarla a los ojos. He estado sin trabajo durante meses. Eliana es quien nos ha estado manteniendo. Yo no he estado aportando nada. La cara de Yatsiri se torció de incredulidad y furia. ¿Qué quieres decir? Me dijiste que todo estaba bien. No quería que te preocuparas, murmuró Máximo, pero su excusa solo empeoró las cosas. Yatsiri explotó, ahora su ira dirigida hacia él. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Dependiendo de ella sin hacer nada para arreglar tu situación. Me senté, observando cómo se desarrollaba la escena. Esta era exactamente la razón por la que me fui y ya no iba a ser parte de este ciclo tóxico. En ese momento, el divorcio parecía la única salida. Busqué en mi bolso y saqué los papeles de divorcio que había guardado durante semanas. Los ojos de Máximo se abrieron con incredulidad cuando se los entregué. Por un momento, no dijo nada, solo los miró fijamente, como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Eliana, esto es demasiado repentino, dijo finalmente, con la voz temblorosa. ¿No crees que deberíamos hablar de esto? Sacudí la cabeza, la resolución en mi corazón era inquebrantable. He tenido semanas para pensar en esto, Máximo. No te acercaste, no te importó. Tu madre me ha tratado horrible y dejaste que pasara. No voy a regresar a esa casa. Yatsiri se levantó de un salto, con la ira evidente en su rostro. ¿Crees que puedes irte después de todo lo que hemos hecho por ti? Lo que han hecho por mí. Me burlé de ella. No has hecho nada más que hacerme la vida imposible desde el día que me mudé. Yo era la que mantenía la casa mientras Máximo estaba desempleado, y aún así me exigías más. No voy a dejar que ninguno de los dos se aproveche más de mí. Eliana, me cortaron la luz y el gas, dijo Yatsiri, su voz llena de desesperación. Sé que ya no estás con Máximo, pero ¿podrías al menos ayudarnos a pagar las facturas de este mes hasta que él encuentre un trabajo? No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que me habían hecho pasar, ella tuvo la audacia de pedirme ayuda. No, Yatsiri, le respondí con firmeza. Ya no soy responsable de tu hogar. Deberías pedirle directamente a Máximo que se encargue de eso. Él no puede, espetó ella. Todavía no ha encontrado trabajo, y necesitamos ayuda. Te sugiero que lo averigües, dije con calma, sintiendo que mi paciencia se estaba acabando. Ya no me voy a involucrar más. Presioné el botón de llamada para colgar. No puedes abandonarnos así, gritó Yatsiri,
con su voz llena de ira y desesperación. No voy a abandonar a nadie. Simplemente sigo adelante, respondí, y con eso terminé la llamada, bloqueándola. Unos meses después, la vida finalmente comenzó a adaptarse a una nueva normalidad. Estaba prosperando en el trabajo, concentrándome en mis propias metas y en mi felicidad. Un día, recibí un mensaje directo de Máximo. Se disculpó por todo y admitió que debería haberme defendido. Finalmente encontré un trabajo en una fábrica, dijo. Pero, a pesar de sus disculpas, no sentí la necesidad de volver a relacionarme con él ni con su madre. Decidí bloquear su número también. Había seguido adelante y no tenía sentido reabrir viejas heridas. 8 meses después del divorcio, conocí a alguien nuevo. Su nombre era Efraín. Era amable, confiable y respetuoso, todo lo que había anhelado pero nunca encontré en Máximo. No nos apresuramos, y me sentía feliz y en paz. Yatsiri, por otro lado, finalmente enfrentó las consecuencias de sus acciones. Después de que presenté una denuncia legal por el incidente del té, fue acusada de agresión. El tribunal le impuso una multa y la sentenció a servicio comunitario. El sistema legal reconoció su comportamiento como abusivo e inaceptable. Por otro lado, Máximo fue obligado a pagarme manutención conyugal. Era una consecuencia justa, ya que durante todo nuestro matrimonio dependió de mí. Al final, había obtenido más que solo la libertad de un matrimonio tóxico. Había ganado claridad, confianza y una nueva sensación de paz. Con el paso de los meses, mi vida dio un giro para mejor. Había dejado atrás el ambiente tóxico y la manipulación constante, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba viviendo para mí misma. Mi carrera y mis finanzas continuaron prosperando, y disfruté de la libertad que venía con ello. De vez en cuando pensaba en Máximo y en Yatsiri, pero esos pensamientos no permanecían mucho tiempo. Había cerrado ese capítulo de mi vida, y no había vuelta atrás. Efraín y yo nos hicimos más cercanos, aunque aún no había prisa por nada. La conexión entre nosotros se sentía real. Él fue paciente y comprensivo, cualidades que había anhelado durante mi tiempo con Máximo. No había exigencias ni expectativas infinitas, por primera vez en mucho tiempo, pude concentrarme en lo que me hacía feliz. Una tarde, mientras me ponía al día con un trabajo en un café, recibí un correo electrónico que me provocó un escalofrío. Era del abogado de Máximo. El asunto decía, solicitud de reconsideración de manutención conyugal. Abrí el correo y mi corazón latió con fuerza, pero mientras leía el contenido, una sensación de calma se instaló en mí. Máximo estaba apelando para reducir los pagos de manutención conyugal, citando dificultades financieras. Aparentemente, había estado luchando para llegar a fin de mes desde nuestro divorcio, y la salud de Yatsiri también había afectado sus finanzas. Afirmaba que el trabajo en la fábrica no pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos de manutención y la manutención del cónyuge. Sabía lo que estaban tratando de hacer. Esperaban que me sintiera culpable y reconsiderara mi decisión, pero ya había terminado con su juego. Había pagado mis deudas, tanto emocionales como financieras. Le envié el correo electrónico a mi abogado, confiando en que la ley estaría de mi lado. Unas semanas después, fuimos a la corte. Máximo y su abogado argumentaron que ya no podía pagar la manutención conyugal debido a su difícil situación financiera. Presentaron documentos que demostraban sus magros ingresos del trabajo en la fábrica, resaltando los crecientes gastos médicos de Yatsiri. Pero mi abogada estaba lista. Señaló que yo había sido la única proveedora financiera de nuestro hogar durante nuestro matrimonio, mientras que Máximo había hecho poco para contribuir. La manutención conyugal era justa, considerando los años que pasé apoyándolo a él y a su madre. Además, mi abogada sacó a relucir la agresión de Yatsiri contra mí, recordándole al tribunal el ambiente que había soportado durante todo ese tiempo. Durante toda la audiencia, pude ver la frustración creciendo en el rostro de Máximo, algo a lo que no estaba acostumbrado. Ahora que tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, estaba luchando. El juez escuchó atentamente a ambas partes antes de emitir el veredicto. La solicitud de Máximo para reducir la manutención conyugal fue denegada. El tribunal reconoció que,
si bien su situación financiera era desafiante, no era suficiente para justificar una reducción en los pagos. Además, el comportamiento de Yatsiri había jugado un papel importante en la ruptura de nuestro matrimonio, y el juez dejó claro que Máximo necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones o la falta de ellas. Cuando salimos de la sala del tribunal, Máximo se acercó a mí con una expresión de frustración y desesperación. «Eliana, por favor, ¿no podemos solucionar algo? Estoy luchando, no tienes que hacer esto». Lo miré, sintiendo un dolor de simpatía, pero rápidamente me recordé todo lo que había pasado. «Máximo, pasé años apoyándote a ti y a tu madre, y todo lo que obtuve a cambio fue falta de respeto y manipulación. Necesitas resolver las cosas por ti mismo». Sin esperar una respuesta, me alejé, dejándolo allí parado. No estaba enojada, solo aliviada de haberlo hecho. Ya no estaba atrapada en una vida que había agotado mi energía y felicidad. A medida que pasaban los meses, la salud de Yatsiri seguía empeorando. Había escuchado, a través de amigos en común, que le habían diagnosticado una enfermedad grave y que Máximo estaba luchando por cuidarla. Aunque una parte de mí sentía pena por ellos, sabía que ya no era mi responsabilidad. Había hecho mi parte, y ahora era el momento de seguir adelante con mi vida. Por otro lado, Efraín y yo nos habíamos vuelto más cercanos y florecientes. Estábamos hablando de dar el siguiente paso en nuestra relación. Él respetaba mi independencia y apoyaba mis ambiciones, algo que nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Fue reconfortante estar con alguien que me valoraba por lo que era, sin intentar cambiarme ni controlarme. Un día, mientras hojeaba las noticias en mi teléfono, vi un titular que me llamó la atención: mujer local sentenciada por agresión en incidente con T. Mi corazón se aceleró cuando hice clic en el artículo. Efectivamente, se trataba de Yatsiri. El caso que había presentado contra ella por arrojarme té caliente finalmente había llegado a su fin. El tribunal la había declarado culpable de agresión y fue sentenciada a pagar una multa considerable, además de un servicio comunitario adicional. Meses después, mientras me sentaba con Efraín en un restaurante, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. Me alejé de un matrimonio tóxico, enfrenté batallas legales y salí más fuerte del otro lado. Encontré la felicidad en mi carrera, en mi relación con Efraín, y lo más importante, dentro de mí misma. Ya no cargaba con el peso de mi pasado, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que vivía en paz. Efraín y yo estábamos hablando de dar el siguiente paso en nuestra relación. No había presión ni expectativas desmesuradas, solo un entendimiento mutuo. Él me valoraba por lo que era, y eso me daba la seguridad que tanto había anhelado. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos en mi oficina, vi un mensaje de un remitente desconocido. Al abrirlo, mi corazón latió más rápido. Era de Máximo. Me sorprendió verlo en mi bandeja de entrada, ya que había bloqueado su número y eliminado cualquier tipo de contacto. El mensaje era breve, pero su contenido me dejó pensando. Eliana, sé que hice las cosas mal. He perdido mucho desde que te fuiste, y aunque no espero que me perdones, solo quería que supieras que mi vida nunca ha sido la misma sin ti. Yatsiri falleció hace unas semanas, y desde entonces, he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que pasó. Espero que estés bien. Máximo. Me quedé mirando la pantalla, sin saber cómo sentirme. No había esperado esa noticia, pero tampoco sabía cómo reaccionar ante la muerte de Yatsiri. Aunque había sido una figura de sufrimiento en mi vida, sentí una leve tristeza por lo que había ocurrido. Dejé el correo sin responder y cerré mi computadora. Esa noche, le conté a Efraín lo que había pasado. Me escuchó pacientemente, como siempre lo hacía, y cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo: Eliana, no importa lo que haya pasado en el pasado. Lo importante es que ahora estás en paz. Has recorrido un largo camino, y tienes derecho a vivir una vida libre de esos fantasmas. Sus palabras resonaron en mi interior, y supe que tenía razón. No necesitaba cargar con más culpas ni arrepentimientos. Mi vida con Máximo y Yatsiri era cosa del pasado, y aunque sus acciones me habían dejado cicatrices, esas cicatrices ya no dolían. Con el tiempo,
Efraín y yo decidimos mudarnos juntos. Fue un paso importante, pero lo hicimos con calma, sin apresurarnos. La relación con él me daba la libertad de ser yo misma, sin sentirme limitada o controlada. Un día, mientras organizaba algunas cosas en mi nuevo hogar, encontré la carpeta con los documentos del divorcio. La miré por un momento, recordando todo el proceso doloroso que había sido, y luego, sin dudarlo, la guardé en una caja en el fondo del armario. Ese capítulo estaba cerrado. El futuro estaba lleno de posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentar lo que viniera con una sensación de esperanza y fortaleza. Los meses pasaron y la vida siguió avanzando con una tranquilidad que no había experimentado en años. Efraín y yo construimos una vida juntos basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Nuestra relación no era perfecta, pero era real, y eso me hacía sentir segura, en paz, y sobre todo, feliz. Un día, mientras caminábamos por el parque en una tarde soleada, Efraín me tomó de la mano y me miró fijamente. Eliana, quiero que sepas que eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. No hay nada que me haga más feliz que ver lo fuerte que eres y cómo has superado todo lo que te ha tocado vivir. Me detuve, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Aunque habíamos hablado de dar pasos importantes en nuestra relación, no esperaba esa declaración en ese momento. Sonreí, sintiendo una mezcla de gratitud y alegría. Efraín, no sabes lo que tus palabras significan para mí, respondí, apretando su mano con suavidad. Después de todo lo que viví, nunca pensé que podría encontrar algo tan real y bonito como lo que tenemos. Seguimos caminando, pero la conversación me dejó reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Pensar en mi antiguo matrimonio con Máximo y en la pesadilla que fue vivir bajo el control de Yatsiri parecía ahora una memoria lejana. Todo lo que había pasado me había moldeado para ser quien era, pero ya no dejaba que esos recuerdos dictaran mi presente. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Máximo. Me informó que la herencia de Yatsiri estaba en disputa, y que Máximo estaba involucrado en un complicado proceso legal. Parecía que Yatsiri había dejado deudas que ahora recaían sobre él, y eso lo había llevado a una situación aún más difícil de la que ya enfrentaba. Eliana, él necesita ayuda para salir de esta situación, dijo el abogado. Máximo ha mencionado que tú podrías ser la única persona que lo entienda y pueda apoyarlo. Colgué el teléfono después de la conversación, sintiéndome abrumada. Por un lado, me costaba creer que, después de todo lo que había pasado, alguien me pidiera que ayudara a Máximo. Pero por otro lado, sentí una profunda claridad. Ya no era mi responsabilidad salvarlo ni arreglar los errores de su madre. Había cerrado esa puerta, y no tenía intención de abrirla de nuevo. Llamé a Efraín para contarle lo sucedido. Me escuchó con atención, como siempre lo hacía, y cuando terminé, me dijo: Eliana, ya hiciste lo que tenías que hacer. No tienes por qué involucrarte en los problemas de Máximo. Es hora de que él aprenda a asumir las consecuencias de sus decisiones. Sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Esa misma tarde, le envié un correo al abogado de Máximo, agradeciéndole por la información pero dejando claro que no quería involucrarme en el asunto. No volví a saber más de ellos después de eso. Con el tiempo, Efraín y yo decidimos dar un paso aún más grande: casarnos. No lo hicimos de manera apresurada, sino con la calma y la madurez que habíamos construido juntos. Nuestra boda fue un evento pequeño y sencillo, rodeados de las personas que realmente importaban. Mientras caminaba hacia el altar, recordé todo lo que me había traído hasta ese momento, los desafíos, las pérdidas y las lecciones que aprendí. Pero sobre todo, recordé mi fortaleza y la capacidad que tenía de reinventarme. Después de la ceremonia, mientras bailábamos bajo las estrellas, sentí una paz indescriptible. Estaba con alguien que me aceptaba, me respetaba y me amaba por lo que era. No había más manipulaciones, ni miedo, ni dolor. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo una vida que era verdaderamente mía. En los meses que siguieron, Efraín y yo viajamos, exploramos nuevos lugares y nos enfocamos en disfrutar la vida que habíamos construido juntos. No todo fue perfecto,
pero cada día nos esforzábamos por apoyarnos y crecer como pareja. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de nuestra casa, Efraín me miró con una sonrisa y me dijo: Eliana, hemos recorrido un largo camino. Y aunque el pasado fue duro, me alegra que nos hayamos encontrado en este punto de nuestras vidas. Lo miré con ternura, sintiendo que no podría estar más de acuerdo. Sí, Efraín. Finalmente, todo lo que pasamos nos ha llevado aquí, y no cambiaría nada de lo que hemos vivido. Porque gracias a todo eso, hoy puedo decir que soy verdaderamente feliz. Y así, mientras el sol se ponía sobre el horizonte, supe que el futuro que tanto había esperado finalmente había llegado. Con Efraín a mi lado y una vida llena de posibilidades por delante, me sentí lista para cualquier cosa que la vida pudiera traerme. Con el tiempo, nuestra vida juntos se estabilizó en una rutina tranquila pero llena de pequeños momentos que hacían que cada día fuera especial. Efraín y yo habíamos encontrado un equilibrio, y aunque el pasado a veces aparecía en mis pensamientos, ya no tenía el mismo peso. Lo que había vivido me había fortalecido, y ahora podía mirar hacia el futuro con optimismo. Un día, mientras estaba trabajando en la oficina, recibí una carta inesperada. No tenía remitente, y al abrirla, vi que era de Máximo. El contenido me dejó en shock. Eliana, no sé si leerás esto, pero quería que supieras algo importante. He perdido todo. La herencia de mi madre no solo no fue suficiente para cubrir las deudas, sino que me dejó en una situación mucho peor de la que jamás imaginé. Ya no tengo hogar, y no tengo a nadie. Estoy cansado, y no sé cuánto más podré soportar. Siempre supe que, a pesar de todo, tú fuiste la mejor parte de mi vida. Perdóname por no habértelo demostrado cuando tuve la oportunidad. Tal vez sea tarde para redimirme, pero necesitaba decirte esto. Cuídate. Máximo. El peso de las palabras me golpeó con fuerza. Máximo estaba al borde de la desesperación, y aunque nuestra relación había terminado de manera dolorosa, no pude evitar sentir una punzada de compasión. Guardé la carta en mi bolso, sin saber bien qué hacer con esa información. Esa noche, hablé con Efraín sobre la carta. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, me miró con seriedad. Eliana, lo que viviste con Máximo fue difícil, y entiendo que sientas compasión por él, pero también debes recordar que no es tu responsabilidad salvarlo. Él tomó sus decisiones, y ahora debe enfrentarlas. Lo importante es que tú sigas avanzando, como lo has hecho hasta ahora. Sus palabras eran sabias, y aunque sabía que tenía razón, no podía evitar sentirme conflictuada. Decidí no responder a la carta de Máximo. Sabía que cualquier intento de involucrarme solo me arrastraría de nuevo a un pasado del que ya había escapado. Sin embargo, no dejaba de pensar en él, en cómo su vida se había desmoronado. Unos meses después, recibí otra noticia devastadora. Máximo había fallecido. La causa de su muerte fue un accidente automovilístico. Me dijeron que estaba solo cuando ocurrió, y que en sus últimos días había estado en una situación desesperada, con pocos recursos y sin nadie a su lado. Aunque ya no teníamos contacto, la noticia me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Nadie debería morir así, solo y sin esperanza. Fui al funeral, más por cerrar ese capítulo de mi vida que por cualquier otra razón. No había mucha gente. Solo unos pocos amigos lejanos y conocidos. Me quedé al fondo, observando desde la distancia, y mientras veía cómo enterraban a Máximo, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Había sido una persona que me causó mucho dolor, pero también fue alguien que, en algún momento, significó algo importante para mí. Al regresar a casa, me sentí en paz. Había enfrentado la última sombra del pasado y la había dejado ir. La vida con Efraín siguió su curso, y con el tiempo, las heridas del pasado se volvieron cicatrices lejanas. Aprendí a no llevar más el peso de la culpa ni del remordimiento. Sabía que había hecho lo correcto al seguir adelante, al construir una vida en la que me sentía libre y plena. Efraín y yo nos casamos un año después de la muerte de Máximo, y nuestra vida juntos fue todo lo que alguna vez soñé. Formamos una familia, viajamos por el mundo, y nunca dejé de agradecer la oportunidad de haber comenzado de nuevo. Con él,
encontré la paz y el amor que siempre supe que merecía. Un día, mientras jugábamos con nuestros hijos en el parque, me detuve un momento para mirar a mi alrededor. Efraín corría con ellos, sus risas llenando el aire, y me di cuenta de lo lejos que había llegado. No solo había sobrevivido a los momentos más oscuros de mi vida, sino que había florecido a pesar de ellos. Mientras me unía a mi familia en el juego, supe que finalmente estaba exactamente donde necesitaba estar. El pasado ya no tenía poder sobre mí, y el futuro estaba lleno de posibilidades brillantes. Los años pasaron y la vida con Efraín se fue asentando en una tranquila estabilidad. Nuestra familia creció, y con cada etapa, encontré nuevas razones para ser feliz. Teníamos 2 hijos, Emiliano y Mariela, quienes llenaban nuestros días de risas y travesuras. Efraín era un padre devoto y un esposo amoroso, siempre pendiente de los pequeños detalles que hacían nuestra vida en común especial. Había dejado atrás por completo cualquier rastro de dolor o amargura que me hubiese quedado del pasado. Las cartas de Máximo, su final trágico, y todo lo que alguna vez me conectó con esa parte de mi vida se sentían cada vez más distantes, como un eco que apenas lograba resonar en mi memoria. Una tarde de otoño, mientras organizaba algunas cajas en el ático, encontré la carpeta con los documentos del divorcio, junto con la carta de Máximo que nunca respondí. Durante un segundo, me quedé quieta, con la vista fija en esos papeles que simbolizaban una etapa tan complicada de mi vida. Pero esta vez, no sentí ninguna emoción intensa. Ni tristeza, ni rencor, ni alivio. Simplemente eran recuerdos de algo que ya no existía. Cerré la carpeta con delicadeza y la coloqué en una caja que decidí llevar al basurero más tarde. Efraín subió para ver cómo iba con la organización, y cuando le mostré lo que había encontrado, me sonrió con comprensión. Eliana, creo que hoy marcas un cierre definitivo. Ya no queda nada de esa vida en ti, solo el futuro que estamos construyendo juntos. Asentí, sintiendo que sus palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Nos abrazamos en silencio por un momento, y luego, con una sonrisa, nos dirigimos a la cocina, donde nuestros hijos jugaban despreocupados, ajenos a todo el peso de las historias que nos habían llevado hasta allí. La vida continuó su curso con normalidad. Efraín y yo estábamos más unidos que nunca, y cada desafío que la vida nos presentaba lo enfrentábamos juntos, siempre como un equipo. A lo largo de los años, nuestra relación pasó por momentos buenos y malos, como cualquier pareja, pero el amor y el respeto mutuo nunca faltaron. Un día, cuando Emiliano cumplió 10 años, decidió preguntarme sobre mi vida antes de su padre. Era curioso, como cualquier niño a su edad, y yo sabía que eventualmente ese momento llegaría. Le conté de manera simple y honesta algunas cosas, sin entrar en detalles oscuros, porque no era necesario. Era suficiente que supiera que había vivido una etapa difícil, pero que había salido adelante, más fuerte y feliz. «Mamá, ¿y siempre fuiste feliz después de conocer a papá?», preguntó Emiliano con su voz suave. Lo miré a los ojos y le sonreí. «Desde que conocí a tu papá, siempre he sido muy feliz. A veces, la vida nos pone obstáculos, pero lo más importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y eso es lo que hice». Emiliano sonrió, satisfecho con mi respuesta, y siguió jugando con Mariela, dejando atrás el tema como solo los niños pueden hacer. Esa noche, mientras Efraín y yo nos sentábamos en el balcón, viendo las estrellas, sentí una paz profunda. Había enfrentado cada desafío que la vida me presentó y, en el proceso, encontré el amor y la felicidad que tanto merecía. No podía pedir más. Cada decisión, cada camino tomado, me había traído hasta este momento, y eso era todo lo que importaba. A medida que pasaban los años, nuestros hijos crecieron y empezaron a forjar sus propios caminos en la vida. Emiliano se convirtió en un joven talentoso y decidido, mientras que Mariela destacaba por su creatividad y sensibilidad. Efraín y yo, ahora con más tiempo para nosotros, comenzamos a viajar más y disfrutar de la vida como pareja, explorando nuevos lugares y creando recuerdos inolvidables. Nunca dejé de agradecer el hecho de haber salido de esa etapa oscura, de haber encontrado una segunda oportunidad en el amor y, sobre todo, en la vida misma. El tiempo me enseñó que a veces los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Y así,
con Efraín a mi lado y una vida plena que me rodeaba, comprendí que, finalmente, había alcanzado todo lo que alguna vez soñé. La vida era mía para vivirla, y no podía estar más agradecida por ello. Los días pasaban, y la vida con Efraín continuaba llena de momentos cotidianos que daban sentido a todo lo que habíamos construido. Nuestros hijos crecían rápidamente, y con cada etapa de su vida, veía cómo el esfuerzo y el amor que habíamos puesto en nuestra familia daba sus frutos. Emiliano y Mariela llenaban nuestra casa de risas y algunas que otras discusiones típicas de adolescentes, pero siempre con la certeza de que éramos una familia fuerte. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Efraín me miró con una expresión pensativa. ¿Has pensado alguna vez en todo lo que hemos superado?, preguntó, su voz suave pero llena de significado. Asentí lentamente, dejando que sus palabras resonaran en mí. Sí, a veces me sorprende todo lo que ha pasado para llegar hasta aquí. Parece como si hubiera sido otra vida, respondí. Efraín me tomó la mano y sonrió. Es increíble cómo el tiempo nos cambia, cómo podemos aprender de cada experiencia. Y, a pesar de todo, aquí estamos, más fuertes que nunca. Le devolví la sonrisa, recordando aquellos años difíciles que parecían tan lejanos ahora. Habíamos recorrido un camino largo, lleno de desafíos, pero también lleno de recompensas. Era un recorrido que nos había formado como pareja y como individuos, y sentía una profunda gratitud por todo lo que habíamos logrado juntos. A lo largo de los años, Efraín y yo encontramos formas de mantener viva nuestra relación, de sorprendernos mutuamente con pequeños gestos de amor y de buscar nuevas aventuras juntos. A veces, salíamos a caminar por la ciudad sin rumbo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Otras veces, planificábamos viajes a lugares que siempre habíamos querido visitar. Cada momento juntos era un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Pero la vida, como siempre, no se detenía. Las responsabilidades, los cambios en el trabajo y las decisiones importantes sobre el futuro de nuestros hijos seguían ocupando gran parte de nuestras vidas. Emiliano comenzó a mostrar un interés particular en la música, y Mariela en la escritura. Ambos estaban en la etapa de tomar decisiones sobre su futuro, y Efraín y yo nos esforzábamos por ser los mejores guías posibles para ellos, aunque sabíamos que, al final, serían ellos quienes elegirían su propio camino. Un día, Emiliano nos sorprendió con la noticia de que había sido aceptado en una prestigiosa escuela de música. La alegría que sentimos fue indescriptible. Ver cómo nuestros hijos perseguían sus sueños y encontraban su propio lugar en el mundo nos llenaba de orgullo. Mariela, por su parte, comenzó a escribir pequeñas historias que nos compartía durante las cenas familiares. Su creatividad y su forma de ver el mundo me recordaban lo valioso que era dejar que nuestros hijos crecieran siendo fieles a sí mismos. A medida que ellos se iban abriendo camino en sus propias vidas, Efraín y yo comenzamos a redescubrir nuestra relación. Con más tiempo para nosotros, planeábamos escapadas de fin de semana, cenas románticas y noches de conversación profunda. Nuestro amor evolucionaba, adaptándose a cada etapa de la vida, y eso me hacía sentir más conectada a él que nunca. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad que habíamos logrado, el pasado aún aparecía de vez en cuando. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos, encontré una imagen de mi antigua vida, antes de conocer a Efraín. Era una foto que no recordaba haber guardado, un vestigio de los días que compartí con Máximo. Me quedé mirándola por un momento, sorprendida de que esa parte de mi vida todavía pudiera aparecer de manera tan inesperada. No sentí dolor ni rencor, solo una extraña sensación de distancia, como si estuviera mirando la vida de otra persona. Sabía que había sido una etapa importante, que había aprendido lecciones cruciales, pero también sabía que ya no tenía poder sobre mí. Guardé la foto en una caja, esta vez no para olvidarla, sino para reconocerla como parte de mi historia. Una historia que, aunque difícil, me había llevado al lugar donde estaba ahora. Efraín entró en la habitación poco después y me encontró con la caja en las manos. No necesitaba explicarle nada, su mirada lo decía todo. Nos abrazamos en silencio, y en ese momento supe que, sin importar lo que el futuro nos trajera, estábamos preparados para enfrentarlo juntos.